a Dios por la vida de este siervo que nos permite tener. Pastor, bienvenido a este lugar, bienvenido a Buenaventura, bienvenido a esta casa. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Iglesia, buenas noches. Después de que me dijeron ancho y chiquito, seguiré predicando al Señor. Qué bendición tenerles por acá. No pensaba venir a predicar hoy. Le dije a la pastora, llegué de incógnito y me iba a sentar allá a recibir. Como dijo el pastor Sammy, por mi trabajo no he podido venir. He estado hace 4 jueves que vengo, pero cuando me toca estar en la Armada, me toca quedarme allá y de guardacostas no me dejan salir. Entonces hoy aproveché al máximo, estaba aquí enseguida en Cosmos y aproveché al máximo que no me pudiera meter allá a guardacostas. Entonces en la primera lancha que se vino me vine y me hospedé aquí en un hotel para terminar mi trabajo mañana. Trabajo con una institución y bueno, estamos trabajando fuertemente, no nos dejan ni respirar, pero es una bendición estar esta noche con ustedes aquí. Así es de que esta noche quiero invitarlo a que usted le diga a su amigo, al que está a su lado, ¿qué tipo de fe tenés vos? Pregunte, ¿qué tipo de fe tenés vos? Yo creo que aquí hay de esos que tienen fe. Ojo, álceme la mano a aquellos que tienen fe a pesar de lo que esté pasando en su vida. Señor, tú los conoces. Aquellos que tienen fe a pesar de recibir una noticia bien fuerte en su vida. Va mermando la cosa. Aquellos que tienen fe cuando están apretados y la nevera parece una fuente, agua y luz. Aquí es. Aquellos que tienen fe para decirle al Señor, aquí estoy a pesar de. Hay poder. Ahora sí. Los tipos de fe, ¿sabe una cosa? Desde muy niños nos enseñaron el Padre Nuestro, ¿sí o no? Y el Padre Nuestro tiene 2 puntos que confrontan mucho y nos hacen reflexionar acerca de él. El punto más neurálgico del Padre Nuestro es: perdona mis ofensas como también yo perdono a los. Aquí todos perdonaron ya a los que los ofendieron, ¿sí o no? Aquí nadie tiene carga con nadie, ¿o sí? Aquí todos son santos. ¿Sí? ¿No? Un valiente dijo que no. ¿Falta perdonar? Y la otra parte del Padre Nuestro, cuando dice, hágase tu voluntad en el cielo, así también, ¿cuántos están dispuestos a someterte a esa voluntad? 3 no más. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Es muy difícil vivir una vida en Cristo, declarar que tenemos fe, proclamar que Jesús es el Señor de nuestra vida, pero confrontarnos con las realidades. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo llevamos con la pandemia? Vamos para 2 años, ¿no? Y en 2 años usted ha escuchado más queja que alabanza, ¿sí o no? Más deserción en las iglesias que avivamiento. Y la gente se está fijando más en lo que falta y en lo que está pasando que en lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos claros o no? ¿Qué es fe? ¿Algún evangélico que me diga aquí qué es fe? Eso está escrito. Háblemelo ahora en sus propias palabras. ¿Qué es fe? Es creer sin ver. Otro apunte por allá atrás. ¿Qué es fe? Ya ella le pegó en el palo. ¿Qué es fe? Es creer sin ver. Estamos deduciendo del pasaje, ¿sí o no? ¿Creemos por encima de lo que sea? ¿Estamos claros con eso? El Evangelio de Lucas, quiero que vaya la palabra un momentico. Y hoy quiero hablarle de 2 cosas, de fe y de gratitud. ¿Esta es una iglesia agradecida o no? Hablaba ahora con el pastor Sammy. Conozco a los pastores ya hace un tiempito, desde que yo era delgado, ¿no? Todavía sigo siendo delgado, ¿no? Mi hija me dice que estoy espectacularmente bien, es mi hija. Ya me dice, papi, no cambies, quédate así como estás. Si mi hija me lo dice, perdieron todas las demás, ¿sí o no, pastora? Cuando entendemos esto, ¿por qué les decía que es una iglesia de gratitud?
Cuando hay gratitud en el corazón es porque mi fe ha sido probada y he visto la mano de Dios en su vida. Cuando yo tengo una fe probada y he visto la mano de Dios en mi vida, entonces en mi corazón lo mínimo que tiene que haber es gratitud. ¿Sí o no es así? Pero hay gente que tiene gratitud hasta el momento que le toca enfrentarse a un problema. Salían de trabajar los apóstoles con Jesús, venían caminando. Jesús estuvo predicando 3 días. Y se acerca uno de los apóstoles, como se le acercan a veces a uno los siervos, ¿no? Los líderes. Siervo, se acabó la comida. Y a Jesús le hacen el reclamo, ¿no? Se les acabó la comida, despáchelos para que vayan a comer y vuelvan. Y la respuesta de Jesús fue, denles ustedes de punto. ¿Sí o no? ¿Quién les estaba diciendo que les dieran de comer? Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué ellos reaccionaron de la manera que reaccionaron? Señor, no tenemos plata. Típico en el evangélico, no, caminar, invítame a almorzar, no tengo plata. Estoy pelado. Estoy asado. ¿Qué pasa, sí o no? El pueblo de Dios ya está cambiando la mentalidad, ¿no? Somos un pueblo ¿qué? Bendecido. ¿Quién dijo bendecido? Eso. Entonces, ¿somos un pueblo? ¿Sí o no? Y cuando usted le digan, me vas a invitar a almorzar, ¿usted qué va a decir? Se van mermando los amén ahí. Ojo con esto. Los discípulos le dijeron, pero mira, no tenemos plata para darles de comer. El otro dijo, la tienda más cercana queda a 3 kilómetros. El otro dijo, yo estoy más asado que, mejor dicho, ni me volteé a mirar a mí. Pero otro por allá dijo, ve, hay un muchacho que tiene 3 panes y 2 peces. Eso es al revés. ¿No eran más peces? 5 panes y 2 peces. Y miren lo que le dice, 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? De ahí Celia Cruz sacó esa canción, ¿no? No hay cama para tanta gente. El discípulo dijo, no hay plata para tanta gente, no hay comida para tanta gente. Se llama desagradecimiento. Porque teniendo, así sea poco, reprochamos y decimos, ¿qué es esto? Se llama desagradecimiento. Y cuando hay una iglesia desagradecida, hay una iglesia que no es bendecida. Y cuando hay una familia desagradecida, hay una familia que no es bendecida. Y cuando hay una mamá de esas que se queja más que una caja de pollo desagradecida, la casa va a vivir totalmente. ¿Cuál fue la posición de Jesús? Tráigamelo. ¿Los cuántos panes dijo la pastora? ¿Y cuántos peces? Era así, ¿o no? Aprendieron la lección. La posición de Jesús lo levantó y dice la palabra que dio gracias, gratitud. Y después de que hubo dado gracias, le dijo a los discípulos que habían renegado, que habían dicho que no tenían plata, que habían dicho que no había con qué, denles ustedes de comer. Reparta. La historia termina diciendo que fueron 12 cestas las que sobraron y la gente que repetía, porque no falta, oiga, los evangélicos comen más que cualquier otra persona, ¿no? Todos los evangélicos repitieron y sobraron 12 cestas, que fue la bendición para el otro día. Cuando hablamos de gratitud y de fe, tenemos que tener algo claro, van juntas. Y si usted dice que tiene fe, entonces tiene que tener un corazón agradecido con lo mucho o lo poco que tiene. Ahora que bajaba, aleluya. La primera vez que vi la iglesia de los pastores, la última vez que estuve con ustedes, estaban en un lote que los habían dejado ahí, que cavaron en la montaña y todo el cuento. Era como la iglesia de los castores, ¿no? Eso raspaban en esa montaña y hicieron un cambuche para acá. Y yo me acuerdo de otro cambuche. Y esa noche que fui, inclusive me recogieron en una moto, me llevaron, nos mojamos en un aguacero. Me subí por allá y salí más embarrado. No, esa noche yo, Señor, que estoy pagando. Y le di gracias a Dios por eso y no había vuelto a verlos, ¿no? Hace 15 días, no un mes, que he estado viniendo a unos operativos que tenemos con la Armada y casualmente llego al parqueadero enseguida y paso y veo el aviso, ¿no? Tan solo cree. Esta es la iglesia del pastor Sammy. Volví y pasé, tan solo cree. Ya como la tercera vez que pasé, entonces arrimé en la camioneta y me arrimé porque estaban las personas al mediodía y pregunté
que si era la iglesia del pastor Sammy. Sí, está la iglesia del pastor Sammy. Ya después hablamos con el siervo y todo. Y cada que pasaba sentía como unas ganas de venir a conocer, de saber qué era lo que había aquí. Me perdí los almuerzos, me ha cacheteado los almuerzos ahí, hermano. Y no sabía, imagínate eso. Falta de confianza. Pero ahora que llego, hoy que llego a visitarlos, mire, desde esta mañana tenía en el corazón eso. Y dije, Señor, voy a ir, pero yo no iba a predicar. Yo dije, voy a ir a recibir, voy a irme a sentar, voy a ir a conocer, voy a brujearle la iglesia. Y cuando pasaba y desde el mediodía yo desesperado del trabajo, estando allá en la armada, que no podemos venir, que sí se puede venir, que en fin, todas las cosas que pasaron, le dije, Señor, si es tu voluntad, yo me voy a ir, me hospedo, consigo algo y me vengo. Y Dios me aparejé todo desde las 5 de la tarde, un compañero se maluqueó, la otra compañera tenía que hacer unos trabajos, el otro tenía una reunión virtual y el siervo quedó libre. Y dije, Señor, me abro, me han llamado como 10 veces y ninguno sabe. Y les mandé una foto y le dije, estoy en el mejor lugar de Buenaventura. Ay, no, ahora sí aplauden. No, ay. Y quiero decirle algo. No es porque los pastores sean amigos, ni tampoco porque seamos militantes de una denominación que fuimos, no. Es porque he podido conocerles y saber que tienen unos pastores que además de tener fe, han sido agradecidos con Dios. Y ese agradecimiento se ha demostrado porque no han menguado en servir a Dios a pesar de. Y los he visto cuando han entrado aquí, cuando los han sacado de allá y cuando sí o no. Y nos pasó lo mismo cuando salimos de una denominación, sacados así, fuera. Pero han seguido perseverando y le han creído al Señor. Y además de creerle al Señor, han sido agradecidos. Y ahora que estaba abajo en esa cocina y que me di cuenta que era lo que pasaba al mediodía aquí, que mañana arrimaré por mis frijoles, y que me di cuenta qué es lo que están haciendo y veo lo que han hecho aquí, que está espectacular, decía sencillamente, Dios es fiel. Y dice la palabra que Él honra a los que le honran. ¿Y cómo honramos a Dios? Teniendo gratitud en el corazón. No se trata solamente de decir yo tengo fe, sino de decir, Señor, gracias por lo que tengo y aún por lo que no tengo, gracias. Esto que están aquí, pastores, esto que hay aquí hoy, es sencillamente una muestra pequeñita de la fidelidad de Dios cuando hay un corazón agradecido y cuando hay un corazón que ha decidido creerle al Señor. Amén. Tener fe no es fácil, ¿o sí? No es fácil porque en el capítulo 17 de Lucas, del verso 12 en adelante, dice la palabra, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ese es el pedacito que se habla de fe. Ellos salieron al encuentro de Jesús creyendo que ese que venía a hacer milagros podía hacer un milagro en ellos también. Se pararon y gritaron y clamaron y obedecieron. La fe sin obras es. Se pararon, escucharon la orden y obedecieron. Empezaron a caminar. Pero no me quiero enfatizar en esto de la fe solamente. Ellos caminaron y mientras iban caminando Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué empezaron a caminar? Porque creyeron en lo que Jesús les dijo. Pero le pregunto, ¿qué les dijo Jesús? Vayan y empiecen a caminar, se muestran los sacerdotes y en el camino se van a sanar. Él no les dijo nada de sanidad, ¿sí o no? Solamente les dijo, vayan y se presentan a los sacerdotes. Ellos deducieron que Jesús iba a hacer algo, ¿sí o no? Cuando el Señor le dijo a Abraham en el capítulo 13, abandona tu tierra y tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. Jesús le dijo a Abraham, te voy a llevar a Buenaventura, ahí cerquita al parqueadero Cosmos, a montar la iglesia. Jesús le dijo a Abraham, vaya mi hijo que lo voy a llevar a Cali, al mejor barrio de Cali, lo voy a ubicar y le voy a bendecir. No, abandone su tierra y su parentela y vaya al lugar donde yo le voy a mostrar, punto. Abraham, ¿qué hizo? Salió sin preguntar para dónde, ni por qué, ni cuándo, ni cómo, ni con qué me voy, ni que no tengo nada. Soltó lo que tenía que soltar y empezó a caminar en pos de la bendición. Usted conoce la historia de ahí para allá. Ahora viene la pregunta.
Ellos vieron a Jesús, creían en lo que venía haciendo Jesús, escucharon lo que venía haciendo Jesús y caminaron en pos de lo que les dijo Jesús. ¿Usted en pos de qué está caminando? Usted dice que tiene fe y no sé cuál sea su problema, su situación o por lo que esté pasando, pero sí le puedo decir algo: si Dios le dice vaya, vaya. Si Dios le dice haga, haga. Y si Dios le dice quédese, se queda. Se llama voluntad de Dios en mi vida. Hace 3 meses, este 23 de diciembre van a ser 3 meses, perdí a mi mejor amigo. El Señor lo llamó a su presencia. Mi mejor amigo era mi papá. Pero le contaba a la pastora ahora que estábamos hablando. Fue un momento difícil, claro. Mi papá tenía 89 años, pero se veía más joven que yo. No era ancho, mi papá sí era más angosto. Mi papá era muy atlético, muy despierto, manejaba su empresa, estaba muy activo. Y lastimosamente le apareció un tumor en su estómago, en la boca de su estómago, que le impedía pasar los nutrientes. Y además de eso le estaba absorbiendo su sangre porque le estaba dando anemia. Cuando le hacen la biopsia salió con cáncer y ahí empezó el proceso. Pero no le quiero hablar de la enfermedad de él, quiero hablarle de algo interesante. Hace 28 años yo le sirvo al Señor. Dios me rescató de un grupo de jóvenes donde consumíamos drogas, donde trabajábamos para gente que no debíamos trabajar y hacíamos lo que no teníamos que hacer. Y el Señor me saca del barrio, del grupo, del parche, de todo esto y me llama a servirle. Y en esos 28 años nunca había visto la fidelidad de Dios tan grande como la vi este año y medio que pasó. ¿Por qué? Porque mi papá era un hombre más católico que el Papa. Y a pesar de que respetó siempre mi posición y mi condición, y a pesar de que me apoyó mucho en el ministerio, nunca quería congregarse con nosotros. Pero Dios hace las cosas perfectas, ¿no? Y en medio de la pandemia empieza la posición. Dios me da la oportunidad de orar por él un día, de compartirle, empieza a aceptar, recibe a Jesús, empieza a congregarse. Era el primero que llegaba, era el primero que se conectaba cuando teníamos el servicio virtual, pendiente. Cuando yo no predicaba me llamaba: bueno, mijo, ¿usted por qué no predicó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué predicó otra persona? Mantenía al tanto. Y Dios le permitió 1 año y medio de enamorarse de él, conocerle y saber quién era Dios para su vida. Yo tenía fe que Dios lo iba a sanar porque mi papá se paró de la casa y entró a la clínica caminando como estoy caminando yo. No le dolía una muela. Y al mes y medio lo sacamos en una caja. Se me desbarató el sentimiento, me dolió hasta el pelo, no quería. Sí, lo apagué ya. Y pensé que el mundo se me estaba cayendo. El hombre que había predicado de fe, el hombre que decía que sabía quién era Dios para su vida, el hombre que decía que estaba parado firme y a pesar de, estaba empezando a menguar. Escucho esa canción por allá de un cantante famoso: algo le pasa a mi héroe. Y mi héroe estaba así. Y en medio, las 2 últimas semanas, en medio de que ya no conocía porque sus medicamentos eran muy fuertes y disvariaba un poco, un domingo cuidándolo a las 7 de la mañana me dice, abrió los ojos y me dijo: quiero ir a la iglesia. Pero ya no me conocía, ¿no? Entonces le dije: papi, ¿cuál iglesia? Te prendo el televisor para que veas la misa. Me dijo: no, a la otra. ¿Y cuál es la otra? Y en medio de su cuento, a Río de Bendición. Le dije: ¿vos vas a esa iglesia? Y me dijo: sí. ¿Y quién predica en esa iglesia? Y me dice: el pastor se llama Alirio Lozano Figueroa. Me paré y saqué pecho y dije: mi papá, aún ya moribundo, anhelando ir a recibir la palabra y esperando la predicación del Hijo. La promesa de Dios: yo y mi casa serviremos al Señor. Y fue mi papá el más duro, el que primero llegó con mi mamá. Mis hermanas siguieron ahí están congregándose. Pero viene la pregunta: ¿por qué Dios no hizo lo que yo quería que hiciera? Si yo venía orando por sanidad, quería tener a mi papá otros añitos más. Y ahí es donde quiero entrar a hablarle de fe. Usted puede tener la fe de tal manera que trasladase los montes.
Usted puede tener la fe de tal manera que si le dice a esa silla, córrase, se puede correr. Pero su fe nunca puede estar por encima de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando su fe está por encima de la voluntad de Dios es un capricho, no se llama fe sino capricho. Y estando en la clínica, la parte más dura de todo el paseo fue, yo me vi como los leprosos, me paré en la raya y le dije, Señor, saname a mi viejo, paralo de aquí. Levantarlo, no lo quiero ver. Tenía tubos por aquí, tubos por acá, drenado por acá, drenado por acá. Le empezaron a hacer diálisis. Se le comprometieron 5 órganos vitales y el médico me dijo, mi viejo, aquí solamente un milagro. Y por ese milagro estaba clamando. La posición fue que en las 2 últimas semanas pedí permiso en mi trabajo. Y a pesar de ser un trabajo fuerte y a toda hora con gente que necesita, Dios me dio el privilegio de tener un jefe o sea, yo creo que Dios puso gracia conmigo. Y el jefe me dice, váyase los días que necesita. Y fueron las 2 semanas. Yo puedo decir hoy que fueron las 2 semanas de más bendición para mi vida. Porque de día y de noche estuve con él. Y desde niño yo le decía, yo voy a estar con vos hasta el último día que Dios me lo permita estar. Y así fue. Y yo le decía, papá, voy a caminar con vos hasta donde Dios me lo permita. Hace 4 meses que tuvimos una reunión, le canté una canción, una ranchera, pastor ranchero, ahí poder, que se llama Cuando quería ser grande, de Vicente Fernández. Y le canté la otra, que se llama El hombre que más te amó, que es referente a los papás. Y el viejo se le venían las lágrimas, el hombre conmigo cantando, y le cumplí la promesa. Pero ¿por qué le digo que fueron las 2 semanas más fuertes? Porque fue mi fe probada. Porque pude entender que la fe, si no es sometida a la voluntad de Dios, no sirve. Porque quiero doblarle el brazo a Dios cuando no estoy preguntándole cuál es tu voluntad. Yo quería que él se parara de la cama y se fuera caminando, como que todos lo queríamos. Pero nunca le dije a Dios cuál es tu voluntad con mi papá. Esas 2 semanas Dios me da la oportunidad de seguir orando por él. Ya el hombre cerró los ojos la última semana y no habló más. Y en esa última semana solamente le hablaba yo. Y cada que yo le hablaba le decía, si tú me estás entendiendo, me apretas la mano. Y le cogía la mano. Y cada que le preguntaba, me apretaba. Y me apretaba, me hacía entender que estaba ahí. Y fue la última semana donde le compartí palabra, donde tuve la oportunidad de pedirle perdón si en algún momento le había fallado, le había defraudado, donde tuve la oportunidad de decirle que Dios había perdonado sus pecados, que le había hecho libre, que le había hecho libertad y que estaba obrando una sanidad interna en él. Y donde tuve la oportunidad de despacharlo hasta el 23 de hace 3 meses de septiembre, en medio de oración, en medio de adoración, en medio de gozo, se fue yendo el viejo. Y a las 11:50 cerró los ojos del todo. Pero ¿por qué quiero tocar este parte de testimonio? Porque mientras estábamos en esa semana, Dios me regalaba esas partes donde hablaba de fe. Y toda la fe tenía que ser sometida a lo que Dios quería hacer, no a lo que yo quería recibir. De esas 2 semanas, Dios me dio paz en el corazón, le dio paz a mi mamá. Fueron 62 años de casados, 5 hijos, 7 nietos y 3 bisnietos que pudo conocer el viejo. Pero lo bonito de todo fue que cuando él ya estaba yéndose, Dios me hacía entender lo que te contaba ahora, pastora. Me hacía entender, estoy haciendo el milagro. Estoy haciendo el milagro. Y yo como que en el momentico no lo entendía. Y cuando oraba por él, estoy haciendo el milagro. Entonces en el momento ya que estaba final, me le puse así en la cabeza a mi viejo y le empecé a hablar en el oído. Y le dije, Dios me dice que está haciendo el milagro en tu vida. Así es de que puedes descansar en él, porque Dios tiene algo mejor para ti. Descansa en el Señor. Y empezó el retroceso. 15 minutos. Tan. Cada hijo le fue diciendo, y la última que le habló fue mi mamá. Le dijo tantas cosas, en medio de tantas le dijo que le agradecía por haberla acompañado 62 años, por haberle dado sus 5 hijos, por haberle formado ese hogar y por haberle cumplido lo que le prometió en el altar hasta que la muerte nos separe. Y sabe, le dio el beso en la boca como todos los días, y así como le dio el besito, la maquinita hizo pi, y el viejo se fue para el cielo. Se llama la fe sometida a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Me dolió como ser humano y como hijo, claro.
Ya no lo iba a volver a tener, ya no le iba a dar besos en la calva, ya no le iba a volver a fregar como lo fregaba. Pero Dios me puso paz, ¿por qué? Porque me permitió entender que el milagro lo empezó a hacer hace año y medio. Y el propósito de Dios fue perfecto, porque el médico decía: las personas con ese cáncer sufren mucho, les duele mucho, se quejan mucho. Y mi papá solamente se quejó un día cuando le hicieron un drenaje al lado de acá, no más. De resto estuvo donde tenía que estar. Cuando tu fe es sometida a la voluntad de Dios, entonces lo que te toca enfrentar no te va a golpear tan duro. ¿Por qué? Porque estás sabiendo que Dios es Dios por encima de todo. Dios es Dios por encima de todo. Los leprosos entendieron algo. Si Él les dijo caminen, caminaron. Si Él les dijo vayan, fueron. Y en el camino pasó algo interesante, fueron sanados. Pero viene la parte de la gratitud. ¿Cuántos se devolvieron a darle gracias al Señor? En la sala de UCI en Imbanaco, en Cali, habíamos 6 dándole gracias a Dios porque mi papá se había muerto. Pero había uno que entró a decirme, bravo, que casi me pega: esa fe suya es una fe de miércoles. En la cara me gritó así. Mi hermano menor. Él no ha querido todavía nada con el Señor. Y me dijo: es una fe de miércoles porque vos oraste para que mi papá se muriera, no para que levantara. Y lloró mucho, le dolió mucho, aparte de que nunca fue a visitarlo porque él no quería verlo en la clínica. Yo creo que eso fue lo que más le dolió. Pero ¿sabe algo? Después de 8 días, Dios me da la oportunidad de hablar con él y de poderle abrazar y decirle: ahora sí entiendes por qué mi fe no es la que tú dices, sino que mi fe estaba sometida a la voluntad de Dios. Ahora sí entiendes que mi papá está en un mejor lugar. Ahora sí entiendes que Dios sí hizo el milagro. Lo que pasa es que lo hizo a su manera, no a mi manera. Y usted y yo a veces esperamos el milagro es como nosotros lo queremos recibir. ¿Y sabe qué es lo más tenaz de todo? Que como somos tan tapados y trancados por dentro, el Señor hace el milagro y ni cuenta nos damos que lo hizo. ¿Sí o no? Y como no nos damos cuenta que lo hizo, no agradecemos y seguimos renegando. Yo renegué, le voy a contar algo. Yo renegué 18 años porque Dios no me daba hijos. Y me decían arbolito de Navidad, y me decían polvo frío, y me decían el eunuco, cualquier cantidad de cosas me decían. Y yo renegaba, y entre más me fregaban, más renegaba. Llegué a ofrecerle plata a una señora en un semáforo para que me vendiera un bebé que tenía en una caja, porque quería tener hijos y no podía. Cuando le hacen los exámenes a mi esposa, ese testimonio lo conté alguna vez en tu iglesia, ¿cierto? Y mi esposa le hacen el examen y no, mi esposa tenía una miomatosis severa por dentro y por fuera. Mejor dicho, era una finca pavimentada, no producía ni estropajos mi esposa. Pero Dios nos había dado una promesa, ¿cuál? De que íbamos a tener hijos, ¿sí o no? Y si Dios lo dijo, ¿cómo lo hace? Hay una ranchera que dice: el final se acerca ya, lo esperaré serenamente. ¿Sí o no? Ya ves, yo he sido así. Se llama a mi manera. Y a esa manera de Dios es la que me quiero referir. La manera de Dios para tratar a los leprosos fue decirle: vayan y se presentan a los sacerdotes. La manera de Dios esta noche a ti, no sé cuál sea. Y sé que Dios le está hablando a más de uno aquí. Pero ¿qué tiene que hacer? Entender que es Dios el que le dice, no el pastor, ni el siervo, ni nada. Es Dios. De una u otra manera. ¿Sabe qué pasó? 18 años peleando a la manera mía, no a la manera de Dios. Y decía que tenía fe. Pajudo. Yo creo que cuando yo empezaba a declarar: yo tengo fe, Señor, por ahí se paraban los ángeles y decían: pajudo, ¿cuál fe? Eso se llama capricho. Y empecé a ñarrear más que un gato en una carnicería. Y pida, y pida, y pida a mi manera. Se me olvidó decir: Señor, si es tu voluntad, amén. Y si no, también. Un día nos invitan con mi esposa a ministrar en un evento de adoración y alabanza. Y estábamos en medio de una predicación y el Señor le dice a mi esposa lo que le puso a decir a Daniel y a sus amigos en el horno de fuego cuando iban a ser quemados. ¿Qué le dijeron a Nabucodonosor?
Sepas, oh Dios, sepas, oh reino, que el Dios en el que hemos creído es poderoso para librarnos de su mano y del horno de fuego. Y si no es así, le seguiremos sirviendo. Y mi esposa me dice, el Señor te dice que Él hace a su manera, pero que tienes que declarar esto: si Él no nos da hijos, igual le tenemos que seguir sirviendo. ¿Y sabe qué hice yo cuando ella me dijo eso? ¿Quién se imagina qué hice yo? ¿Ah? ¿Cómo? Hable sin miedo, hermana, que aquí hay libertad. Hable. La miré con amor. Mentira del diablo, me enojé y dije, ¿cómo? Que el Señor le dijo que si así no nos dijo que usted le va a seguir sirviendo, que yo le voy a seguir sirviendo. Si venía de hacer misiones, si venía de servir con líderes, si venía de trabajar en la calle con los drogadictos, si venía de trabajar con jóvenes, venía pidiéndole un milagro. ¿Y sabe qué es lo más terrible de todo? Que veníamos orando por una parejita de una iglesia donde estuvimos antes, ya eran mayores, y yo orando por ellos y que ellos quieran tener un bebé, y Señor, tócalo, Señor, fecúndale seguro, Señor, dale esperma a este hombre, aumenta. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios hace un milagro tenaz y pone a ese muchacho y le pone doble yema, siervo, y le sacó mellizos. ¿Y sabe qué fue lo más duro? Que estábamos en una reunión de líderes y un día dice, y estábamos esa noche, dice el pastor que estábamos ese día, tengo una grata noticia para el hermano Elber y la hermana Yami. ¿Qué pasó? Que el Señor les va a dar 2 hijos. Y yo lo volteé a mí y dije, mentira del diablo. Señor, yo pidiendo por los míos y me los negas y yo oro por eso, ahí mismo le das 2. Esa era mi fe, una fe sometida a mi capricho, a mi voluntad, a lo que yo quería. Pero nunca le pregunté a Dios, ¿qué quieres vos para mí? Se me olvidó que un día Dios me dijo que me iba a dar hijos. Ojo, me dijo que me iba a dar hijos, pero no me dijo cómo. Y Dios se puede dar la bendición que vos le estás pidiendo. Claro, la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Sí, pero Dios nunca te va a revelar a vos cómo te va a hacer el milagro. Pero te lo hace así sencillito. Y después de 18 años de batallar, un día sentado aburrido, esta es una intimidad a la que le voy a contar. No me calveo del todo porque se me ve la cicatriz. La tengo aquí en la frente. En un momento de depresión, de ver que no podía tener hijos, me quise quitar la vida. El pastor Alirio, sí. Y tomé un arma y me la puse aquí. Y dije, si me pego el tiro por acá, me saldrá por acá y no me daña mucho la cara, se ve más o menos en el cajón, no se queda más o menos. Y cuando estaba en un momento de depresión, yo me bajo al primer piso de mi casa, mi esposa está arriba, y yo le dije, Señor, eso me dio una semana después que llego de Medellín, de una campaña con Asambleas de Dios, y estuve predicando en una Semana Santa de lunes a lunes, hermano, en las mañanas y en las noches. Y vengo de predicar de fe y llego un lunes a mi casa y el martes me estoy queriendo quitar la vida. El diablo opera en el momento menos esperado. Y no porque sea pastor me voy a salvar. Solamente que el diablo es como la poliomielitis. Le da a los pequeñitos, ¿no? A los que están flojitos, a los que están bajo en defensas. Es como el COVID, ¿no? Le da al que tiene bajas defensas, ¿sí o no? No más. Aquí no hay de eso, ¿sí o no? Y en ese momento me quise quitar la vida. Escúcheme algo. Me apunté, armé y ¡pum! Un solo dolor. Y empieza a salir sangre. Y yo dije, bueno, pero el cielo es como mi casa porque estoy aquí en la casa todavía. El tiro, la pistola hizo así, y el tiro me dejó nomás la cicatriz que tengo aquí. Y al momentico baja mi esposa. Cuando me ve pues ensangrentado, ella empieza a orar, a reprender, y empezó a orar y a reprender de una manera impresionante. Cuando ella empieza a orar y a reprender, ya el Señor coge y hace lo que tiene que hacer. Duré encerrado una semana en un cuarto sin bañarme, sin cepillarme, sin salir, sin comer, solamente postrado pidiéndole perdón a Dios por lo que había querido hacer. Y cuando tuve esa estrellada, entonces entendí que mi fe no era lo que yo realmente decía ni venía predicando. Ojo con esto. Muchos de los que lo compartí creían, porque es la palabra la que se estaba mandando. No estaba en pecado y tenía autoridad para predicarla, pero no la pude aprender a vivir hasta cuando me encontré con ella.
y entendí que era la voluntad de Dios por encima de mi fe. Me tocó aplicarla ahora con mi papá también. Y con mi hija, después de que ya salgo de ese trance, le digo al Señor, lo que tú quieras hacer es bien. De aquí para allá es ganancia. Y salgo de ahí y a los que año y medio llega el proceso de Valentina. Y me dice mi esposa un día, adoptamos, y le dije, adoptemos. Y le dije, Señor, no como Gedeón, ¿no? Pero sí le dije, Señor, una cosita, que no se demore tanto, porque es que yo he escuchado que los procesos se demoran mucho. ¿Sabe? El proceso de Valentina fue 9 meses y 1 semana, lo de un embarazo. El psicólogo, cuando empezamos, le dice a mi esposa, a partir de hoy tú vas a caer en embarazo y vas a sentir antojos, y usted también, y tal. Y el hombre nos montó en la película, ¿no? Yo, bueno, amén, si eso es, amén. Y así fue. A mi esposa le da por comer helado de chocolate a las 10, 11 de la noche, y el siervo corra buscando por allá. Pero yo aprovechaba y le compré el helado de chocolate a ella, y me compré un choricito para mí, pues para acompañarla, ¿sí? Y empieza el proceso, y a los 9 meses y 1 semana nos rega la bendición Valentina. Esta mañana antier que venía viajando, pensaba, voy a venirme un domingo a un culto aquí, voy a traer a mi familia para que la conozcan. Y ¿sabe qué? Le dije yo a mi esposa, ahora le decía, cuando llega Valentina le digo, Dios, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. ¿Cuándo recibí el milagro? Cuando aprendí a decir, mi fe sometida a tu voluntad. ¿Sí o no? Sigue la historia y ahora hace 3 meses vuelve y me toca aplicar la misma. Pero quiero terminar con algo. No es solamente mi fe sometida a su voluntad, sino la gratitud en el corazón. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino ese extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado o salvado. ¿Por qué no le dijo te ha sanado? ¿Cuál fue el mejor regalo que recibió ese leproso? ¿Sí o no? ¿Por qué la recibió? No solamente porque creyó, sino porque tuvo gratitud en el corazón. La sanidad del cuerpo fue la añadidura. Y la iglesia de tan solo cree, ¿sí o no? Es una iglesia que tiene que caminar no en pos de la añadidura, sino en pos del milagro, de la presencia, de estar allí, de estar sometido a la voluntad de Dios. Y cuando la iglesia tan solo cree, está sometida a la voluntad de Dios, el milagro llega solito, si no vea lo que hay aquí. ¿Sí o no? Mire lo que hay aquí. Es que yo le decía a Sammy ahora, esto está espectacular. Está espectacular. Siervos en Cali han cerrado sus congregaciones. Yo fui un damnificado. El tipo donde yo tenía el local vendió el edificio por la situación. Lo compró un mafioso de Medellín y me mandó a los escoltas solamente a decirme que el dueño le manda a decir que le sube 1 millón al arrendo si le sirve bien y no que desocupe. Y tenía contrato hasta diciembre. Yo le digo, dígale al dueño que yo quiero hablar con él, que me diga pues una cita, que él manda a decir eso, no necesita venir. ¿Qué le dice? Para Dios no es imposible, Dios me había podido dar ese 1 millón, pero en el momento no podía hacerlo. Y el tipo me dice, en 15 días me desocupa, pues le desocupo. Seguramente él creyó que la iglesia Río de Bendición se iba a acabar ahí. Pero quiero decirle una cosa, al que cree todo le es posible. Y si su fe está sometida en la voluntad de Dios, mejor. Y si tiene un corazón agradecido, pues mejor aún. Llegamos a la casa con mi esposa un día y le dije, amor, tumbemos la pared que divide el comedor de la parte de atrás y tirémonos hasta allá. Calculemos, tiene 6.50 de ancho por 27 de fondo. Tirémonos hasta la mitad de acá del patio y empecemos las reuniones cada 15 días. Cada 15 días. Y empezamos. Y entonces un domingo virtual, un domingo presencial, un domingo virtual. Y ahorita estamos en el proyecto, estábamos reunidos con unos arquitectos que nos están colaborando, sacamos los planos y vamos a hacer el salón. Entonces los cuartos de nosotros, el segundo piso vuelan, se sacrifican para la obra y empieza la construcción del templo. Ahí estamos y ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que Dios nos dijo, tan solo
cree. Y le dije, Señor, no tengo de dónde ni cómo en este momento, pero sí sé que tú me has enseñado lo que le enseñaste a los discípulos con los panes y los peces. A darme cuenta que el que en lo poco es fiel sobre mucho será puesto. A darme cuenta que si mi fe está sometida a tu voluntad, entonces tú vas a hacer de acuerdo a lo que tienes que hacer. Y a darme cuenta que cuando hay un corazón agradecido, así estemos, así estamos agradeciendo y sirviendo al Señor. Mi hija me decía, papá, pero mi cuarto, papá, porque ella lo decoró y le puso sus luces, y papi, y entonces mi cuarto, ¿qué? Y le, mami, su cuarto, fuera con ese cuarto, le voy a hacer uno abajo mejor. Y nos vamos a ubicar abajo, mami, arriba va a quedar la iglesia, y tengo ya diseñado, y voy a hacer una fuente de esas que le llaman espejo, desde el segundo hasta el primer piso, y que las luces aquí, que el aire acá. Y Dios empezó a hacer, y hace un mes un señor que tiene pues dinero, me dijo, siervo, quiero que vaya a mi casa, y fui, y me dijo, yo quiero sembrarle un aire acondicionado, y me regaló un aire de 4 toneladas, apenas para el salón completico, con el condensador y todo el cuento. Ahí está, ahí ya me lo llevó allá. El otro dijo, por ahí tengo unas sillas, nomás construya, yo le llevo sillas. Y yo, Señor, pero es que cemento, arena, ladrillos y hierro, ¿qué pasa con lo demás? Yo sigo creyendo en lo que Dios está haciendo, amén. Pero iglesia, ¿a qué quiero llevarlo esta noche? No es fácil decir que tiene fe cuando le toca enfrentar una situación o un problema o una dificultad. No es fácil decir que tiene fe cuando está peleando con usted mismo, queriendo que el milagro se haga como usted quiera. No es fácil tener fe o decir que tiene fe cuando ve lo contrario, y entonces su corazón empieza a patinar y de su boca empieza a salir lo que no es, la queja. Pero ¿para qué? ¿Para qué voy tanto a la iglesia? ¿Para qué oro? No falta el que diga, pero ¿para qué diezmo? Si vea diezmo y entre más diezmo más pelado ando. Eso es una mentira del diablo. Hoy quiero decirle algo. Su fe sometida a la voluntad de Dios genera un corazón agradecido. Y cuando su corazón es agradecido por lo poco o lo mucho que tiene, entonces va a empezar a ver la gloria de Dios en usted, en su casa, en su familia, en su trabajo, en su empresa, en su emprendimiento y en todo lo que Dios le va a dar. Pero no dude ni un segundo de lo que Dios puede hacer en usted. Y no le quiero engañar, no es fácil tener fe sometida a la voluntad de Dios, no es fácil. No es fácil estar viendo usted ver morir a su viejo sabiendo que Dios tiene el poder de sanarlo, pero teniendo que quedarse así, entendiendo que Dios es el que está obrando, no usted ni los médicos. Y la primera semana fue duro el desprendimiento, y un pastor amigo me decía, siervo, ayúdenle a él, ayúdenle a entender que Dios está obrando, ayúdenle a despachar. Y yo dentro de mí decía, pero ¿cómo voy a despachar? ¿Cómo voy a despachar a mi papá si lo que quiero es que se me quede? Difícil, ¿no? Pero cuando tomo la decisión y digo, Señor, si tu voluntad es que mi papá se pare de aquí, entonces que mañana mismo me lo desconecten y empiece a despertarse y ya. Y si no es tu voluntad, sino que te lo vas a llevar, entonces por favor no me lo dejes más postrado en una cama. Y empiezo a hablar con Dios y con el viejo, con Dios y con el viejo. Y ya los 3 últimos días Dios confirma y empieza el proceso de despedirlo, de ayudarle a coger el vuelo, de decirle, Señor tiene el control, papi, Dios tiene el control, ya te preparó esa morada, ya te está esperando, ya tiene todo listo, la fiesta está preparada, papá, cuando llegues me contás, pero no te quedes más aquí porque Dios te está necesitando allá. No fue fácil. Yo pararme a decirle a usted aquí, no, yo me gozaba y alababa al Señor cuando mi papá, no fue fácil. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la respuesta de un hombre y de una mujer que tienen fe sometida a la voluntad de Dios y un corazón agradecido. El único que se devolvió a agradecer a Dios por el milagro fue un samaritano, ni siquiera uno de los judíos. Un samaritano que eran enemigos total de ellos, pero reconoció 2 cosas: un milagro hecho en su vida y un favor recibido.
Y yo creo que los que estamos aquí hemos recibido más que un favor de parte de Dios. El solo hecho de estar aquí en medio de toda la pandemia y todo lo que ha salido es más que un favor de parte de Dios. El solo hecho de tener un lugar donde congregarse que es propio, que nadie los va a sacar de aquí, que al contrario se va a edificar más y va a ser de mucha más bendición, es más que suficiente. Y yo creo que en el puerto se darán cuenta, o mejor dicho, el puerto de Buenaventura sabrá que hay un Dios que sana, que salva y que provee lo necesario. Y aquí hay un ejemplo de eso, ¿sí o no? Y no es porque el pastor sea bivocacional, no es que el pastor relajado porque tiene trabajo e iglesia, no. Yo soy bivocacional también. Pero hemos entendido algo, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablábamos de eso? A mí Dios me llamó a servirle. Y si un día Dios me va a sostener en la obra, amén, Dios tendrá su tiempo para eso. Pero mientras Dios me dé la bendición de estar empleado y de tener un sustento para mi familia, lo que genera la iglesia es para la iglesia, es de bendición para la iglesia. Y entendí algo. Mi fe me tiene que llevar a más cada día. Y mi fe se tiene que someter más cada día. Pero nunca puedo dejar de decirle a Dios, gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Y yo no sé cuál es la situación que usted está pasando esta noche. De hecho, le decía a la pastora, no, ni siquiera venía a predicar. Pero lo que sí le puedo decir es que hoy el Señor quiere que usted aprenda a entender que el milagro que le está pidiendo, que la necesidad por la que está pasando, que lo que está anhelando en su corazón puede ser hecho, sí, pero solo se hará cuando usted le diga, Señor, yo te lo entrego. Yo te lo entrego. En un hospital hace muchos años había una niña de 12 años que estaba perdiendo la vista. Una niña juiciosa de la iglesia, metida en la alabanza, en todo lo de la iglesia, pero estaba perdiendo la vista. Y cuando su pastor llegó, empezó a orar por ella y le dijo al pastor, pastor, Dios me está quitando la vista. La niña le dijo al pastor, me está quitando la vista. Y el pastor le dijo, no dejes que te la quite, entrégasela. Y la niña se la entregó. Y lo mejor de todo, la niña quedó ciega. Pero en medio de su ceguera se levantó y ha compuesto más de 10 himnos bautistas. Ha escrito más de 100 canciones para el Señor y es una compositora tenaz. Y sus canciones han sido cantadas en el mundo entero. Y nunca desmayó sirviendo al Señor. No dejes que Dios te quite. Entrégale lo que tengas que entregarle. Y aprende a decirle, Señor, mi fe es tan grande que hoy te la entrego. Mi fe es tan grande que hoy te entrego mi problema, mi ansiedad, mi situación, mi tristeza, mi dolor. Todo se lo entrego. Y te doy gracias por lo que me estás permitiendo pasar. No es fácil, iglesia. Óigame, yo sé que le va a costar. Yo sé que le va a costar porque a mí me costó decirle al Señor, Señor, te entrego la vida de mi papá hoy. Y si es tu voluntad, Señor, aquí está. Lo que quieras hacer, no es fácil. Decirle vos a Dios, hoy te entrego este problema, porque vas a seguirlo cargando, puede ser. Pero te invito a que esta noche aprendas a tener una fe sometida a la voluntad de Dios. Y si no entiendes por qué no ha llegado el milagro, esta noche le vas a decir, Señor, hoy entiendo. Y lo que voy a hacer es te entrego esta petición. Si es tu voluntad, Señor, ahí va a ser. Si no es tu voluntad, Señor, tú sabrás qué vas a hacer conmigo. Sencillo. Job en un día perdió todo, ¿sí o no? Sí, siervo, gracias. Job en un día perdió todo. En un día, mira, en un día. Pero nunca se quejó. Job nunca renegó. Ojo, ni siquiera su esposa. Oiga, es que las esposas son terribles, ¿no, varones? ¿Cuántos varones hay aquí? Levánteme la mano. Las esposas son terribles, ¿sí o no? El hombre se ríe. El otro dice amén, el siervo no dice nada, ¿sí o no, siervo? Y la esposa se le arrima y le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete.
Esa no fue la ayuda idónea, sino la ayuda errónea la que le tocó. Pero la fe de Job, la integridad de Job fue tan grande que solo inclinó su cabeza y dijo: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Fueron 89 años de historias de mi viejo, y Dios me permitió disfrutármelo hasta el último momento. Me permitió pasar por el desierto cuando no podíamos tener hijos, y me dejó llegar casi al extremo, pero no me quitó la vida ni me dejó que me la quitaran. Trabajo en una institución donde todos los días estamos expuestos en cualquier momento a un atentado o algo. En medio de la pandemia nos mataron a un compañero ahí en Cali, en La Luna, patadas físicas, patadas, los de primera línea. Y he entendido que cada día que salgo de mi casa solamente le doy gracias a Dios por mi familia, por mi empleo y por lo que Él quiere hacer todos los días en mi vida. Y esta noche, iglesia, yo te quiero llevar a esto. No importa cuán grande sea el problema, ni la situación, ni la enfermedad. Lo que importa es que tienes un Dios de poder que puede hacer milagros sobrenaturales. No le preguntes a Dios cómo. Entregáselo al Señor y decirle: hoy decido, Señor, entregarte mi situación, mi dolor, mi enfermedad, mi problema. Hoy decido creer que tienes el poder para obrar. Y no importa cómo Dios lo haga, importa es lo que tú vas a recibir de parte de Él. Quiero que te coloques sobre tus pies por unos momentos. Aquí hay personas que necesitan decirle al Señor esta noche: perdóname, porque no he creído como tú quieres que yo crea. Aquí hay personas que han peleado con su fe y aún han renegado por lo que tienen o por lo que no tienen, y se han disgustado hasta con Dios. Y esta noche quiero decirte: mira, Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Él obra de acuerdo a su voluntad. Y no importa cuál haya sido o cuál sea tu problema o la situación. Es más, ni tiene en cuenta lo que tú has renegado esta noche. Solo quiere bendecir tu vida. Y quiere que tú aprendas a decirle: Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad en mí. Quiero que levantes tus manos a Él. Mira, esta noche Dios va a poner en tu corazón no solamente fe, sino gratitud. Y vas a aprender a agradecer a Dios por todo. Y en todo momento lo vas a hacer. Y te va a causar lágrimas porque vas a llorar delante de Dios y le vas a decir: sentí el dolor más profundo que puede sentir un ser humano, creo yo, cuando empezó mi papá en el proceso de irse. Y cantar esa canción: Señor, quiero expresar mi gratitud. Y mientras le cantaba esa canción al oído a mi viejo ya estaba cogiendo vuelo. Y era el dolor de su partida, pero el regocijo de saber que Dios le estaba esperando en ese momento, cumpliendo la promesa de la morada que le tenía. Y esta noche quiero que tú levantes tus manos ahí donde estás y le digas: Señor, hoy quiero expresar mi gratitud delante de ti.
Levanta tus manos. A ti